Buenos días, estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. Qué bien que se estén cuidando ustedes mismos y a toda su familia. Recuerden tomar todas las medidas necesarias para disminuir y evitar la propagación del coronavirus. Este tiempo que pasamos en casa es valioso e importante para seguir aprendiendo. Aprendo en Casa es un programa radial dirigido a los estudiantes del país, de manera especial a los y las estudiantes de secundaria tutorial, de secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia, todas del ámbito rural. Estimados padres y madres, su labor es de suma importancia para aprovechar al máximo esta emisión radial. Te invitamos a participar junto a tus hijos e hijas porque ellos necesitan de tu ayuda para lograr aprendizajes en el presente año escolar. Estimado y estimada docente, es importante que sigas también la secuencia de la clase radial para que puedas apoyar el trabajo de tu estudiante usando el mejor canal para este fin, por medio de llamada telefónica, mensajes de texto, correo electrónico u otra forma posible. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos, profundizar los temas o proponer nuevas actividades. La educación no puede parar, tenemos que seguir aprendiendo. Este tiempo es una gran oportunidad para desarrollar nuestras competencias y a través de este programa radial te brindaremos diversas actividades retadoras, a través de las cuales vas a poder desarrollar la capacidad de reflexionar y deliberar sobre asuntos públicos, de construir consensos, normas y acuerdos, entre otras capacidades que iremos logrando en cada sesión. Todo ello te ayudará a ser un mejor ciudadano, comprometido y crítico con los problemas de tu comunidad. Antes de iniciar, no te olvides de lavarte las manos con agua y jabón. Hazlo correctamente por ambos lados por 20 segundos como mínimo. Es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. ¿Listo? ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Para lograr nuestro propósito, te recomendamos lo siguiente. Invita a tu papá, mamá, hermano mayor o familiar de tu confianza para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Será de gran ayuda durante el desarrollo de la sesión. Ten a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones. Bienvenido, estimado estudiante de quinto grado de secundaria. El gran reto que te planteo al concluir esta sesión es que logres reconocer la diversidad cultural del país y de tu región, que te ayude a fortalecer tu identidad. Para ello, al finalizar, se te plantea que elabores un cuadro de doble entrada sobre expresiones culturales de tu región. Para esta finalidad, vamos a seguir los siguientes pasos. Pon atención. Primero partiremos de una situación problemática. Luego analizaremos el significado de la diversidad cultural. Reflexionaremos luego sobre cómo reconocer la diversidad cultural en tu región. Finalmente, elaborarás un cuadro sobre expresiones culturales de tu región. Muy bien, empezaremos planteando la siguiente situación problemática. Un estudiante de quinto grado de secundaria de la región de Puno afirma lo siguiente. A mí me enorgullece bailar en la fiesta de Candelaria, pero siento que valgo menos cuando al hablar de ello, algunos amigos se burlan y otros no lo valoran. En el caso propuesto, ¿cuál crees que será su grado de identidad cultural? ¿Entendiste la situación? No te preocupes, lo diré otra vez. Un estudiante de quinto año de secundaria de la región de Puno afirma lo siguiente.
A mí me enorgullece bailar en la fiesta de Candelaria, pero siento que valgo menos cuando al hablar de ello, algunos amigos se burlan y otros no lo valoran. En el caso propuesto, ¿cuál crees que será su grado de identidad cultural? Muy bien. Intenta responder en tu cuaderno a la pregunta planteada. Como vemos, dar una respuesta a esta pregunta no es algo sencillo. Por un lado vemos que el adolescente siente orgullo por bailar en la fiesta tradicional de su región, pero también le afecta el poco aprecio de parte de sus compañeros, como esto influye en la valoración de sí mismo y de su bienestar emocional. Analicemos el significado de identidad personal e identidad cultural. La identidad se relaciona con la capacidad de definir las características personales con base en el conocimiento sobre sí mismo, expresando su satisfacción y orgullo por ser quien es, con todas sus particularidades. Por ejemplo, un adolescente puede decir: soy un poco desordenado y distraído, pero a la vez inteligente y creativo. O bien puede decir: de pequeña era más paciente, ahora puedo ser más impaciente y hasta explosiva, pero quiero mucho a mis amigos y el enojo nunca me dura mucho. Vemos así que la identidad se relaciona por un lado con características propias expresadas en sentimientos, actitudes y formas de pensar. A esto se llama identidad personal. Pero la identidad tiene también un componente social y cultural. En la identidad cultural, la persona reconoce la importancia de las tradiciones y costumbres de su grupo y las de otros, actuando en forma respetuosa, reivindicando su pertenencia a una historia y tradición, al tiempo que es consciente de su individualidad. Esta individualidad es lo que vemos en el caso propuesto. Por un lado, el adolescente reconoce sus costumbres, pero también pone de manifiesto sus emociones de forma muy particular ante la situación de discriminación. El reconocer cómo estamos influidos por la cultura es clave para comprender cómo se construye nuestra identidad. La existencia de personas o grupos de nuestro país que no reconocen la cultura propia y que más bien asimilan culturas foráneas puede explicarse por partir del supuesto que existe una cultura única, en este caso la cultura occidental, y también por las implicancias de las interacciones entre los diversos grupos culturales. Pero, ¿qué entendemos entonces por cultura y diversidad cultural? Veamos lo que nos dice la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural del 2001, sobre cultura y su diversidad. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. ¿Comprendiste esta definición de la UNESCO sobre cultura y diversidad? Interesante, ¿no? En la definición de la UNESCO sobre cultura, encontramos algunas ideas clave. Por ejemplo, nos afirma: la cultura es diversa. Esta diversidad manifiesta originalidad y pluralidad. Otras ideas importantes también son las siguientes. La diversidad cultural es tan necesaria como la diversidad biológica.
la diversidad es un patrimonio común de la humanidad. Este concepto es importante, pues debemos reconocer que nuestro país, a diferencia de otros, se va a caracterizar por su diversidad cultural. La historia del Perú es la historia de una nación que tiene sus raíces en una diversidad de pueblos y culturas que desde hace 5.000 años se mantenían interrelacionados bajo una tradición común. Interrelación de culturas que continúa hasta hoy y que viene brindando aportes importantes a la cultura de la humanidad. Veamos algunos ejemplos de la trascendencia de nuestra cultura. El arte textil de Taquile, que se practica en la región Puno, fue proclamado por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La danza de tijeras, originaria de la región Ayacucho, fue reconocida en 2010 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en virtud a su antigüedad y valor simbólico. ¿Sabías eso? La UNESCO proclamó en el 2013 a los conocimientos, técnicas y rituales vinculados a la renovación anual del puente Quechua-Chaca como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El ritual de renovación se realiza en la provincia cusqueña de Canas. Como vemos, existen muchas expresiones culturales que vienen siendo reconocidas por el mundo. A esto se le llama patrimonio cultural. Cuando hablamos del patrimonio cultural, nos referimos a todo lo que fue creado, inventado y construido por las personas, el cual se puede dividir en patrimonio cultural material, que incluye las edificaciones, utensilios y todo lo que puede tocarse. Por eso es material. Pero también hablamos del patrimonio cultural inmaterial, formado por las historias, leyendas, tradiciones, canciones y todos los saberes de un pueblo. ¿Has podido identificar el patrimonio cultural material e inmaterial de tu comunidad y región? ¿Aprecias tú las manifestaciones propias de tu cultura? La respuesta a esta pregunta es clave, porque nos ayudaría a analizar el caso propuesto al inicio de esta sesión radial, en donde por un lado se muestra a un adolescente que se identifica con su cultura, pero también nos muestra cómo algunos grupos no logran desarrollarla y adoptan otras expresiones. Esto es una expresión de la interrelación de culturas en donde reconocemos que no formamos partes de culturas aisladas, sino que interactuamos con otros grupos sociales que influyen en la forma de vivir y expresar la cultura. En algunos casos, esta interrelación de culturas se da propiciando la hegemonía y superioridad de una cultura sobre otra, pues se parte del presupuesto de la cultura única y de la pretensión de homogeneizar a los pueblos, dando origen a formas de discriminación y de categorizar a las personas bajo el marco de estereotipos. Una de las formas de desarrollar procesos de diálogo y de respeto mutuo entre los grupos humanos es comprendiendo cómo la diversidad cultural constituye lo propio del ser humano, es parte de su condición y naturaleza. Según la Convención del 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, propuesto por la UNESCO, se define lo siguiente: la diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se
se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no solo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados. La diversidad cultural se refiere así a la multiplicidad de formas de expresión que se manifiesta en el patrimonio cultural y en los modos de producción de las expresiones culturales. Es decir, no solo es transmisión de lo diverso, sino también su creación. El Ministerio de Cultura, en uno de sus materiales sobre diversidad cultural, nos plantea algunos mitos que es importante analizar. Veamos algunos de ellos. El mito de pensar que somos diversos sin nada que nos una. Reconocer la diversidad cultural o las diferentes identidades de grupos o pueblos no significa que no podamos formar parte de una comunidad mayor. Por el contrario, se trata de reconocer su diferencia cultural dentro de una igualdad ciudadana y de derechos. El mito de pensar que el ser diversos nos lleva a tensiones y controversias. La diversidad cultural lleva en algunas ocasiones a tensiones y controversias en torno a valores o prácticas diferentes. Pero esta tensión deja de experimentarse como un problema si observamos la diversidad como la oportunidad de relacionarnos creativamente y de promover lo que hemos explicado como ciudadanía cultural, respetando todos los derechos humanos. El mito de pensar que la diversidad es un obstáculo para el desarrollo. Pensar que la diversidad cultural es un obstáculo para el desarrollo es un argumento de quienes creen que los estados deben ser monoculturales y que existe una sola manera de entender el bienestar, las libertades y el goce de los derechos. Como vemos, la diversidad cultural debe permitir reconocernos como parte de una comunidad mayor, como una forma de relacionarnos de forma creativa. Además, nos debe llevar a comprender que existen diversas formas de entender el bienestar y el goce de los derechos. Este marco conceptual va a permitir que puedas reconocer y valorar las características culturales propias de tu región como una expresión de la diversidad cultural y cómo esto permite desarrollar tu identidad. En esta sesión hemos visto el sentido de la identidad, cómo se relaciona con la cultura y la diversidad cultural. También hemos visto las formas del patrimonio cultural, que puede ser material e inmaterial. También hemos conversado sobre la importancia de superar algunos mitos contra la diversidad cultural y reconocer al contrario que esta diversidad es parte de la naturaleza humana. Muy bien. ¿Qué te pareció lo tratado hasta este momento? ¿Te parece importante? Escribe una razón de la importancia de los temas tratados en esta sesión radial. Así tendrás un registro de tu aprendizaje semanal. Escribe por qué esas ideas son importantes para ti. ¿Qué ideas rescatas de lo presentado? Felicitaciones a todos los estudiantes por su atención y ganas de aprender estos temas sobre el desarrollo personal y ciudadano. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, te dejamos como reto la siguiente actividad. Escucha con atención. Vas a elaborar un cuadro de doble entrada e identificar dos expresiones culturales de tu región. Estas pueden estar relacionadas con lenguas que se hablan, calendarios festivos, prácticas sociales, culturales, los estilos de vida,
representaciones sociales de tu comunidad o región, los sistemas de valores, los códigos de conducta, las expresiones artísticas, entre otros. El cuadro debe consignar 3 aspectos en los que expliques las características que presenta la expresión cultural, los elementos usados en esa expresión cultural y su vinculación con la historia regional. En la parte inferior del cuadro señalarás cómo la diversidad cultural de tu región influye en la construcción de tu identidad. Pueden utilizar todas las fuentes de información disponibles. Puedes preguntarles directamente a tus vecinos, autoridades, personas que viven mayor tiempo en la zona, buscar en textos, etc. ¿Entendiste las consignas? No te preocupes, las diré otra vez. Vas a elaborar un cuadro de doble entrada e identificar 2 expresiones culturales de tu región. Estas pueden estar relacionadas con lenguas que se hablan, calendarios festivos, prácticas sociales, culturales, los estilos de vida, representaciones sociales de tu comunidad o región, los sistemas de valores, los códigos de conducta, las expresiones artísticas, entre otros. El cuadro debe consignar 3 aspectos en los que expliques las características que presenta la expresión cultural, los elementos usados en esa expresión cultural y su vinculación con la historia regional. En la parte inferior del cuadro señalarás cómo la diversidad cultural de tu región influye en la construcción de tu identidad. Pueden utilizar todas las fuentes de información disponibles. Puedes preguntarles directamente a tus vecinos, autoridades, personas que viven mayor tiempo en la zona, buscar en textos, etc. Estimado docente, recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Comunícate con tu estudiante, usa el mejor canal para este fin, por medio de llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico u otro medio posible. Recuerda que puedes declarar conceptos con ellos, plantear actividades complementarias y profundizar los temas. Estimado estudiante, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias ciudadanas. Hasta un próximo encuentro y muchas gracias por tu atención. Aprendo en casa.